Muy buenas tardes, Camil, Lorena, un placer estar con ustedes. Y sí, una preocupación latente desde la Defensoría del Pueblo sobre la situación de las huérfanas y huérfanos, víctimas hasta ahora invisibilizadas de los hechos de feminicidio que suceden en nuestro país. Defensora lo ha dicho muy bien, existe una invisibilización. Ya de por sí se pelea en contra de la invisibilización de la violencia hacia las mujeres, pero después viene esta segunda capa de violencia, ¿no? ¿Qué pasa con los niños y niñas que, quedan huérfanos y huérfanas después de estos actos atroces? ¿Cuáles han sido los pedidos desde la Defensoría, y que exhortan también a la Asamblea Legislativa, y a qué puertos se pretende llegar con estos pedidos? Bueno, primero, el año ya 2019, nosotros emitimos un informe técnico que lo derivamos a la Asamblea Legislativa a mediados del 2019 con un proyecto de ley de asistencia integral a víctimas de feminicidio, a huérfanas y huérfanos de víctimas de feminicidio. En ese momento no hubo lastimosamente la posibilidad de incorporarlo dentro de la agenda legislativa. Lastimosamente se generó una idea de que el proyecto solamente planteaba un bono económico, nunca se terminó de leer todo el proyecto de ley porque este estaba planteando una asistencia integral. Nos referimos a asistencia psicológica, asistencia social, asistencia en el ámbito educativo, asistencia económica, pero a través de la posibilidad de que se entreguen canastas alimentarias para las familias que se hacen cargo de estas niñas y estos niños, la posibilidad de que se genere una suerte de inamovilidades laborales para las personas que se encuentran haciéndose cargo de esta población, y también evidentemente un bono económico que es un porcentaje de un salario mínimo para que también se pueda generar una suerte de apoyo a las familias que se hacen cargo de las niñas y los niños que son víctimas de feminicidio. Lastimosamente, reitero, esto no fue entendido en su magnitud, tampoco se consideró que en Bolivia no tenemos datos públicos, datos oficiales sobre la cantidad de niñez y adolescencia que se encuentra en esta situación. Nosotros hemos hecho un recorrido desde el 2018-2019 tratando de evidenciar si las defensorías, si los DGCDEFOS, si alguna instancia nacional contaba con ese registro y no lo tenemos. Este proyecto de ley también planteaba esta posibilidad de adquirir o tener un registro público. El 2020 se pudo desarchivar el proyecto de ley presentado y no tuvo muchos avances. Entendemos la situación muy compleja de nuestro Estado durante el 2020 con la pandemia, con la situación política y social, y se generaron sí algunos informes técnicos por parte de algunas instancias del Ejecutivo, pero no avanzó más. Ya durante la gestión 2021 sí debemos reconocer que ha habido una predisposición por instancias como el Servicio de Despatriarcalización, el Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional, también un acercamiento a otros ministerios del área como el de Educación, como el de Desarrollo Productivo, el de Economía, entre otros, donde también se está invitando a que puedan participar en el debate sobre este proyecto de ley, porque reitero, es un proyecto que plantea una asistencia integral, no solamente reducida a un bono. Ya hemos avanzado con la manifestación de voluntades que nos parece ya importante. Entendemos que el proyecto de ley también se está desarchivando, se estaría reponiendo en la Asamblea Legislativa, que nos parece fundamental también ese aspecto, y pues entenderíamos que podría haber una predisposición más importante durante esta gestión. Ahora, algo que también quiero puntualizar es que como Defensoría, tomando en cuenta la problemática que tenemos, nosotros ya nos hemos movilizado con municipios, con departamentos, para que ellos puedan entender sobre la situación de este grupo poblacional, y en ese marco se ha logrado que 7 municipios en 4 departamentos, puedan ya emitir leyes de asistencia integral municipal para NNAs víctimas de feminicidio. Entonces ya hay un precedente que lo están dando municipios o entidades territoriales autónomas pequeñas, sí, pero que ya están marcando una línea de acción, un camino que está señalando un ámbito de protección para esta población.
Defensora, este tema, claro, es un tema muy sensible, es un tema muy delicado, ¿no? Porque estamos hablando de niños, niños indefensos que recién están aprendiendo a conocer el mundo, que no tienen cómo poder expresarse, defenderse, entre varios temas. Ahora, por ejemplo, es preocupante cómo se ha estado viendo también, no solamente los niños que quedan sin una madre o sin un padre a consecuencia del feminicidio, el padre termina preso, muchos de estos niños. Claro, algunos van con la abuela o el abuelo, con alguna tía, pero hay muchos niños que tal vez no tienen una familia directa o no tienen una familia cercana o que estén en el mismo país. Y es ahí cuando automáticamente estos niños pasan directamente a depender de un hogar. ¿Correcto? Entonces es ahí también cuando se estaría aplicando esta modificación al Código Niño, Niña y Adolescente, justo para lo que señalaba el presidente, para que ahora los trámites sean más rápidos y estos niños puedan tener ya un hogar, que puedan contar con una familia, con educación, con el cariño que ellos se merecen, entre varios aspectos. Y al igual que los niños que están siendo abandonados, la semana pasada en el Alto teníamos 3 niños que han sido abandonados por sus padres. Entonces, claro, todos estos beneficios también se los está otorgando a los niños. ¿Correcto? ¿Cómo se está trabajando también en ese aspecto, los niños que pasan directamente a otras familias o a los hogares? Bueno, creo que si bien todos pertenecen a un grupo poblacional que es niñez y adolescencia, cada uno tiene sus particularidades propias. En el caso de las víctimas o los huérfanas y huérfanos víctimas de feminicidio, que además pasan a un centro de acogimiento, es además un tratamiento especial. Creo que eso no hay que confundirlo, son dos temáticas sí relacionadas, pero dos temáticas diferenciadas. En relación al derecho a vivir en familia, igual nosotros hemos sido muy críticos con el Estado como tal en sus diferentes instancias, especialmente en las municipales y departamentales, respecto a las acciones que se han desarrollado para que la población que se encuentra en centros de acogida pueda acceder a una familia. De acuerdo a datos estadísticos de UNICEF, si no recuerdo mal, existen o las principales causas por las que ingresan los chicos a esos centros de acogida es por un tema de violencia y por un tema de abandono. Y el tercero está referido a otras causas. Entre estas causas de violencia y abandono, uno casi podría deducir, al menos en abandono, que estos deberían ser potablemente los beneficiarios para poder generarse procesos de adopción. Sin embargo, en Bolivia los temas de adopción hasta ahora no han sido muy fructíferos. Nosotros sí saludamos esta norma que va a generar una agilización en los procedimientos. Sin embargo, sí consideramos que se tiene que trabajar en la implementación de la norma, es decir, en mesas departamentales o regionalizadas donde participe el órgano rector, por supuesto que sí, a través del Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional, pero también y fundamentalmente los actores que están involucrados o que están inmersos para la implementación de esta norma, como son los juzgados de niñez y adolescencia, las defensorías de niñez y adolescencia, el CDGs o el CEDEPOS, las direcciones o las directoras o directores de los centros de acogida, los equipos multidisciplinarios que tienen estos centros de acogida, los que tienen CDGs y CEDEPOS. Todo este grupo de personas o de funcionarias, servidoras y servidores públicos es fundamental que ya teniendo esta ley que acorta plazos, que agiliza los procedimientos, tenga todos los recursos y mecanismos suficientes, no solamente humanos, sino también financieros, para que puedan desarrollar estos procedimientos. Ese es un tema fundamental que nosotros como Defensoría del Pueblo también lo trabajamos hace años, tratando de incidir en la implementación de estas mesas que hacen mucho a la voluntad institucional. Recientemente hemos tenido una experiencia muy favorable, muy linda, que sería interesante replicarla en el resto de los departamentos de acuerdo a sus realidades. Es en Pando, hemos generado con las instituciones casi un plan de descongestionamiento de causas sobre la situación particular de las niñez y adolescencia que se encuentran en sus hogares. Gracias a ellos se han ido avanzando con procesos para verificar o establecer la situación legal que tienen estas niñas, niños y adolescentes y así poder acceder a ese derecho como es el derecho a vivir en familia. Ahora, en el caso de las víctimas o las huérfanas y huérfanos víctimas de feminicidio, la situación es un poco más grave porque si bien posiblemente eso no se puede aseverar que un grupo va hacia centros de acogida,
en realidad su situación es incierta, porque muchos de estos chicos, al no estar registrados en un registro público, al no tener un seguimiento especial u obligatorio, si se quiere, específico para ese tipo de causas por parte de las instancias como las defensorías de la niñez, lastimosamente muchas de estas cifras quedan en blanco. Nosotros hemos conocido casos de referencia donde esos chicos, si bien en un momento pasaron a centros de acogida cuando eran varios hermanos, resulta que la hermana mayor espera los días para salir, para egresar del centro de acogida, buscar un matrimonio y a través de ese matrimonio lograr recoger a sus hermanos. Otros casos donde las familias señalan que una tía o un tío o un familiar cercano, después de ocurrir el feminicidio, agarró al menor y salió fuera de frontera y no se tenía más información. Y así van sucediendo este tipo de casos, pero no se cuenta con información. Creo que sí es importante sí resaltar que son dos temáticas diferenciadas en las cuales en el caso de derecho a vivir en familia se están contando con un buen paso a través de esa reforma que va a agilizar los procesos y procedimientos, y también con esa voluntad que ya ha manifestado la Asamblea Legislativa y que igual lo han hecho las instancias del Ejecutivo, de poder generar el debate sobre una ley de asistencia integral específica para víctimas de feminicidio. Defensora, ¿se tendría tal vez algún dato a grandes rasgos de la cantidad de niños indefensos que hasta la fecha, desde enero hasta la fecha, han quedado sin una madre, han quedado sin un padre a consecuencia justamente de estas causas del feminicidio? Mira, yo te reitero, no hay un registro público que te pueda dar esa información. Los datos que más o menos han ido obteniendo es a través de revisión periodística sobre casos que son públicos o a través de trabajos que realizan organizaciones no gubernamentales. El último registro que se tiene de una organización no gubernamental, si no recuerdo mal, es hace menos de un mes, que registraban ya 40 huérfanas y huérfanos durante esta gestión. De todas maneras, defensora, bueno, calculando sobre el número de mujeres que han sido asesinadas ya este año, ya nos da más o menos, ¿no?, un panorama, pero 39. obviamente es necesario que exista un registro público de acceso libre sobre estos temas, porque bueno, yo creo que se trata también de evitar que se reduzcan estas muertes a solamente datos de, bueno, como que estuviéramos contando, ¿no?, cuántas personas habrían fallecido sin tomar en cuenta todas las historias y todas las demás consecuencias que se tiene después de estos feminicidios. Y bueno, nos llama la atención precisamente el actuar del órgano judicial. Hemos tenido diferentes entrevistas acá en este mismo espacio para poder comprender cómo desde diferentes salas de la justicia en diferentes departamentos del país se van liberando feminicidas, y es algo a lo que se ha referido también el día de ayer la Defensoría del Pueblo en el caso de esta, bueno, ya no sé cómo decirlo, ¿no?, pero de que se habría revocado esta detención de un feminicida e incluso miembro de una pandilla por el asesinato de una adolescente en el 2016. ¿Cuáles podríamos rectificar? ¿Cuál ha sido la posición de la Defensoría del Pueblo frente a este caso en específico, pero en general, porque no es el único que hemos visto en los que el órgano judicial ha liberado ya a quienes tenían denuncias de violencia, y que, como fue el emblemático y lamentable caso en Santa Cruz de una mujer que ya tenía una denuncia, que se liberó al violento y que después, bueno, terminó en su muerte, ¿no? ¿Cómo sería la posición de la Defensoría del Pueblo frente a estos hechos y este actuar desde el órgano judicial? Absolutamente reprochable. Nosotros, como bien ha señalado, hemos hecho una manifestación pública sobre un desacuerdo respecto a una determinación judicial que definitivamente, primero, nos parece extraño que una de las vocales no esté inmersa solamente en este caso de liberación de feminicidas, sino también en algún otro que hemos podido identificar. Segundo, que de acuerdo a lo que hoy hemos debatido en la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, se ha podido comprobar que no se han respetado los procedimientos para poder haber generado esta detención domiciliaria o esta liberación del feminicida, que no se ha aplicado un enfoque de género y que, bueno, en definitiva, pese a los
pedidos de la madre, pese al contexto de cómo se dio el delito y el grado de peligrosidad y de obstaculización que podría representar, en este caso, el ya condenado por feminicidio, pues estaba yendo en contra de las garantías mínimas, estaba yendo en contra de los derechos fundamentales de las víctimas. Nosotros hemos participado el día de hoy, hemos estado con la madre de la víctima en la audiencia de amparo constitucional, hemos coordinado con ellos. Yo debo manifestar, y lo digo públicamente, es muy doloroso ver a una madre que prácticamente, además de haber perdido a su hija víctima de un feminicidio, ha perdido o ha generado una ruptura familiar bastante honda, bastante fuerte. Reconocer también la valentía de esta mujer que hasta el día de hoy nos han presentado unas pruebas de que sigue recibiendo amenazas o agresiones por parte de este grupo, y eso no ha sido una causa suficiente para abandonar el pedido de justicia o el clamor de justicia respecto de su hija. El día de hoy, la Sala Constitucional ha dejado sin efecto esta resolución arbitraria y contraria de derechos humanos de la Sala Penal Primera de Cochabamba y ha ordenado que en el plazo de 72 horas, más allá de que hoy una de las vocales que ha sido accionada no haya estado en la audiencia, es obligación de ella convocar a la audiencia dentro del plazo de 72 horas y emitir una resolución. Nosotros aquí abiertamente, yo lo digo, exigimos que se devuelva al feminicida a un centro carcelario, que no se descuiden los derechos de las víctimas y que no se ponga en una situación de peligro tan grave, en este caso a la madre que está sobreviviendo a todos estos hechos. Creemos además que siempre es importante en el marco del derecho a la memoria recordar que este caso tiene su grado de complejidad. Todos han catalogado, o hay informes de policía que catalogaron que esta banda o esta pandilla o anti-rap era de alta peligrosidad, que el contexto en cómo se dio el hecho de feminicidio además ha implicado agresión sexual múltiple por varios de los integrantes. Entonces creemos que en este caso especialmente tiene que haber una mirada no solamente desde las instituciones del Estado, porque tenemos una obligación funcionaria, sino también de todas las instituciones de sociedad civil y medios de comunicación, a fin de que por lo menos a través de una mirada vigilante se pueda respetar o se pueda garantizar los derechos, en este caso de la madre que está sobreviviendo. Así es, defensora, ¿no? Es terrible el tema de que cómo nos olvidamos, ¿no?, de estos casos y van pasando. Yo creo que como parte también de la naturalización y normalización de estos hechos, en los que no se identifica que, bueno, son cuestiones que ya son parte de nuestra sociedad y necesitamos luchar contra ellas, no solamente desde las instancias formales, sino, como bien lo decía, desde la sociedad civil también. Finalmente, defensora, su mensaje a la población, particularmente que viven este tipo de hechos de violencia y cómo en muchos casos se ven desprotegidos, desprotegidas de una buena defensa, ¿no?, en el marco de la justicia, y también para la sociedad civil, para que de alguna manera podamos entre todos y todas seguir peleando en contra de estas injusticias. Bueno, a toda la población en general, hacer una exhortación, una reflexión pública y amplia respecto a la situación de violencia que ocurre en nuestro país y que en este momento está afectando a las mujeres en primera línea, pero también a todas las colaterales que se encuentran alrededor de ellos, particularmente a las huérfanas y huérfanos que quedan de los feminicidios, a las madres, a las familias que quedan clamando justicia por estas víctimas a fin de encontrar sentencias, a fin de encontrar sanciones, a todos aquellos casos de víctimas que siguen peregrinando por una demanda o por una atención de protección por parte del Estado ante los hechos de violencia del cual son víctimas. Creemos como Defensoría del Pueblo que la situación de violencia, los paradigmas de violencia, la naturalización de violencia es una responsabilidad del Estado, sí. ¿Es una obligación del Estado garantizar su erradicación o su eliminación en el tiempo? Por supuesto que sí, pero eso solo se lo hace de la mano de la sociedad, de las voluntades, de las autoridades comunales, de las organizaciones sociales, de las organizaciones de sociedad civil, de las juntas y las formas de asociación y organización que tenemos particularmente dentro de nuestra sociedad. Creemos que es importante apelar a todas este tipo de organizaciones para que unamos esfuerzos y nos unamos en la lucha en contra de la violencia, la lucha para ir erradicando y generar realmente índices donde ya no tengamos que seguir contando la cantidad de casos de violencia,
la cantidad de casos de feminicidio, sino más bien año tras año la reducción o cuánto hemos reducido estos índices de violencia. Creemos que es fundamental hacer también una convocatoria a todas aquellas mujeres, a todas aquellas niñas, adolescentes que en ese momento están en una situación de violencia, a poder acudir a las instancias competentes, a las autoridades públicas, tomando en cuenta que las y los servidores de esas instancias somos servidores, somos aquellos obligadas y obligados a dar todos nuestros esfuerzos para generar medidas de protección. Y en caso de que estas no sean atendidas, también abrir las puertas de la Defensoría del Pueblo para poder acompañar sus demandas, siempre salvaguardando sus vidas. También queremos hacer una exhortación pública a las autoridades públicas de nuestro país, con mucho respeto, con mucha consideración y muy humildemente, exhortar a que el tratamiento de la asistencia integral a huérfanas y huérfanos víctimas de feminicidio no se reduzca a un debate sobre un bono económico, sino que se tome en cuenta toda la problemática que está alrededor de este grupo poblacional. Estas niñas, estos niños, estos adolescentes ya han sufrido una situación o un círculo de violencia, han visto en su mayoría ver cómo han asesinado a sus madres. Es urgente y es necesario que además de todo el ámbito de protección que existe en nuestro país para niñez y adolescencia, se pueda generar una norma especial que nos obligue al municipio, al departamento y al Estado central a generar medidas más eficaces para proteger a esta población y salvarlos del círculo de violencia en el cual se han desarrollado. Una exhortación pública, pero también con mucha necesidad para que sea debatida y tratada, sin que ese debate y ese tratamiento implique mucha más demora. Esta población nos necesita. Esta población está señalándose cada día, se está visibilizando cada día y esa visibilización nos está demandando también acciones urgentes. Muchísimas gracias, defensora. Qué importante llegar a toda la población boliviana con este mensaje. Le mandamos un fuerte abrazo y esperamos contar con su participación en un siguiente programa, en una siguiente oportunidad. Un abrazo fraterno para ustedes. Gracias. Estamos llegando al punto final y antes